Hoy no es un día cualquiera. Hoy, 12 de diciembre, habría cumplido años uno de los hombres que más se atrevió a mirar detrás del velo de la realidad. Y mientras muchos lo recuerdan por su misteriosa desaparición, pocos entienden la verdadera magnitud de lo que dejó en este mundo. Antes de continuar, quiero pedirte algo, respira profundo. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia, sino un portal. Hay fechas que no solo se celebran, se activan. Y hoy, exactamente hoy, la obra de Jacobo Grinberg vuelve a pulsar, como si quisiera recordarnos algo que él insistió toda su vida en demostrar, que la conciencia no es un concepto, sino un campo vivo que nos une, nos transforma y nos llama. Quizás también tú has sentido ese llamado silencioso. Esa intuición de que existe algo más detrás de lo que tus ojos pueden ver. Esa sensación de que el mundo es más profundo, más vibrante, más misterioso. Hoy vamos a honrar su legado. Hoy abrimos un viaje que atraviesa su vida, su obra, sus descubrimientos y sus preguntas más incómodas. Porque entender a Jacobo Grinberg no es mirar al pasado. Es atreverte a mirar tu propia conciencia. Bienvenido a este homenaje. Que comience el viaje. Jacobo Grinberg nació en la Ciudad de México en 1946. Su infancia estuvo marcada por un hecho que transformaría no solo su destino, sino también la forma en que millones entendemos la realidad, la muerte de su madre cuando él tenía apenas 12 años. Ese dolor abrió en él una pregunta que nunca volvería a apagarse: ¿qué es la conciencia? ¿Por qué existe una vida interior que nadie más puede ver? Mientras otros niños buscaban respuestas en juegos, él las buscaba en libros, meditaciones y silencios. Esa curiosidad precoz se convertiría en el motor que lo llevaría a estudiar psicología, neurofisiología y chamanismo. Su vida entera se movió en una frontera misteriosa, entre lo científico y lo sutil, entre lo medible y lo invisible. Y fue justamente en esa frontera donde descubriría algo que cambiaría para siempre su manera de ver la realidad, y también la nuestra. A los 17 años, mientras escribía en un cuaderno cualquiera, algo se abrió dentro de él. No fue una visión sobrenatural. No hubo luces, ni voces, ni dramatismos. Fue algo infinitamente más íntimo, una ampliación de la percepción, un desdibujamiento de los bordes de todo. Jacobo describió ese momento como una red luminosa, vibrante, palpitante, conectando todo con todo. Un entramado vivo que sostenía cada objeto, cada emoción, cada pensamiento. Duró un segundo. Solo uno. Pero ese segundo fue suficiente para que nunca más pudiera volver al mundo que conocía. Y aquí es donde quiero detenerme contigo. Porque, aunque esta experiencia parezca extraordinaria, no es exclusiva. Les ocurre a todos. Incluyéndote a ti. Tal vez ya te pasó. Tal vez está por pasarte. Pero solo ocurre una vez antes del cambio verdadero. Quizás últimamente has sentido un cansancio extraño, que no es físico, sino emocional. Una resistencia silenciosa para seguir repitiendo lo mismo. Un deseo interno de hacer espacio, aunque todavía no sepas para qué. Esa sensación no es un error. Es una preparación. Jacobo descubrió, a través de sus estudios y cientos de testimonios, que antes de un salto de conciencia siempre aparece un síntoma, una pausa interna. Un parpadeo entre mundos. Un instante en el que la mente deja de aferrarse a lo conocido y el alma comienza a recordar. Ese instante es único. Y después de él, tu realidad empieza, inevitablemente, a reorganizarse. Antes de continuar, quiero pedirte algo. No lo pienses. Solo responde desde el interior, elige una palabra. La primera que aparezca. La que llega sin filtros. No busques la palabra correcta, no existe tal cosa. Esa palabra será tu ancla en este viaje, un hilo invisible que conectará todo lo que está por venir. Jacobo lo sabía, la transformación no ocurre por conceptos, sino por resonancias internas. Si esa palabra llegó a ti, es porque estaba esperando ser nombrada. Guárdala. La usaremos más adelante. Inspirado en las enseñanzas de Jacobo, quiero proponerte un micro ejercicio. Cierra los ojos un momento, lleva la atención a un punto unos centímetros debajo del pecho, donde sientas antes de pensar, repite mentalmente tu palabra, no esperes nada. Solo siéntela. Permanece ahí unos segundos.
deja que la palabra haga su trabajo silencioso. Si has llegado hasta aquí, algo importante ya comenzó. No importa si lo sientes grande o pequeño. No importa si tienes claridad o confusión. Lo único que importa es esto. Tu percepción ya empezó a moverse. Estás entrando en la antesala del cambio. Y aunque aún no lo veas, muy pronto reconocerás la señal. Será íntima. Será precisa. Será inolvidable. Y cuando aparezca, sabrás que era para ti. En sus investigaciones sobre estados expandidos de conciencia, Grinberg encontró un patrón sorprendente: cientos de personas, científicos, artistas, campesinos, madres, abuelos, vivían un instante de suspensión justo antes de un cambio profundo. Ese segundo aparecía sin aviso ni lógica. Y quienes lo reconocían sabían que algo dentro de ellos había empezado a reorganizarse. Grinberg lo resumió de forma impecable: todos viven ese momento. La mayoría no lo entiende. Otros lo olvidan. Pero unos pocos lo reconocen como una señal. Puede que tú ya hayas vivido tu pausa. Puede que la confundieras con cansancio o distracción. O puede que esté a punto de aparecer. Pero si estás aquí, escuchando esto, es porque esa pausa ya comenzó a buscarte. En uno de sus viajes, Jacobo conoció a un hombre mayor en un pueblo remoto. No tenía estudios ni discursos, pero su mirada era la de alguien que había visto más de lo que podía explicar. Le habló de la pausa. A veces, dijo, mientras cocinaba, caminaba o respiraba, el mundo entero se detenía. Los sonidos, los colores, el movimiento, todo quedaba suspendido en un segundo eterno. Cuando la realidad volvía a moverse, él también había cambiado. Jacobo le preguntó cómo sabía que no era una ilusión. El hombre sonrió y respondió: porque después de cada pausa, la vida me mostraba una puerta que antes no veía. Esa frase lo marcó. Y probablemente te marca a ti también. Porque no existe evolución sin puerta. Y no existe puerta sin pausa. Piensa en un momento en el que, sin causa aparente, sentiste que el tiempo se aflojaba. Quizás un silencio extraño, un pensamiento súbito o esa sensación ligera de que algo se movía dentro de ti. No busques espectacularidad. Lo verdadero no hace ruido. Lo profundo siempre susurra. Ese instante pudo ser tu primera grieta. Tu primera invitación a mirar desde otro lugar. La pausa no aparece para detenerte. Aparece para reordenarte. Para prepararte para una versión de ti que todavía no conoces. Grinberg lo enseñaba así: la pausa es el movimiento antes del movimiento. El susurro antes de la palabra. La grieta antes de la luz. Y si estás escuchando este capítulo, es porque la tuya ya comenzó a expandirse. Quizás últimamente has sentido cosas difíciles de explicar, un cansancio emocional, una incomodidad con lo viejo, una necesidad de silencio. De espacio. De algo nuevo. No es un fallo. No estás rompiéndote. Estás ajustándote. Grinberg descubrió que el estrés interno no es un síntoma de colapso, sino de expansión. La pausa llega cuando ya no puedes seguir habitando la versión anterior de ti mismo. Cuando la estructura vieja comienza a crujir. Cuando tu alma empieza a empujar desde adentro. Cierra los ojos un momento. Respira lento. Imagina un lago completamente quieto frente a ti. Pregúntate: ¿qué pausa estoy viviendo ahora? No busques la respuesta. Deja que llegue sola, como un reflejo sobre el agua. Guárdala. Suave. Sin apuro. La pausa no es un obstáculo. Es una señal. La misma señal que sintió Jacobo a los 17 años. La misma que vio aquel hombre del pueblo. La misma que ahora comienza a resonar en ti. No necesitas entenderla. Solo reconocer que existe. Y cuando puedas mirar ese segundo detenido y sentir que te mira de regreso, ahí comenzará tu cambio. ¿Y si la realidad que ves no fuera la realidad, sino solo la versión que tu mente es capaz de sostener hoy? Quizás lo has notado últimamente: personas que ya no encajan. Rutinas que se sienten vacías. Conversaciones que antes tolerabas y ahora te cansan. Nada fuera parece haber cambiado tanto.
Pero tú ya no percibes igual. Eso no es confusión. Es tu percepción reorganizándose. Para entender qué está pasando dentro de ti, tenemos que entrar en el corazón de la obra de Jacobo Grinberg, la teoría sintérgica. No desde fórmulas ni tecnicismos, sino desde el lugar donde él la descubrió, la experiencia viva. Jacobo llegó a una idea que rompe todo lo que dábamos por hecho. La realidad no es algo que simplemente ves. Es algo que generas al percibirla. Cada color, cada sonido, cada persona, no te llega sin más. Surge del encuentro entre tu campo de conciencia y un entramado invisible que sostiene todo lo que existe. Imagina esto, el mundo es un inmenso tapiz. Tu mente es el telar. El tapiz no está terminado hasta que lo miras. Tu percepción no solo observa, teje. Por eso dos personas pueden estar en el mismo lugar y vivir experiencias completamente distintas. Lo que cambia no es el mundo. Lo que cambia es la estructura interna del observador. Aquí está la clave: cuando tu estructura interna se modifica, tu realidad también se modifica. Eso es lo que estás viviendo ahora. Eso explica por qué sientes que algo se mueve dentro de ti, aunque tu vida parezca la misma. A los 17 años, Jacobo vivió un instante que marcó su destino. Durante un segundo, vio una red luminosa que conectaba todo con todo. Un entramado vibrante sosteniendo cada objeto, cada emoción, cada pensamiento. A eso lo llamó Lattice, el campo fundamental donde se origina la experiencia de la realidad. Tu percepción no flota en el vacío. Se apoya en esa red. La moldea. La organiza. Cuando estás a punto de cambiar, esa red interna empieza a reacomodarse, se tensa, se afina, se reordena. ¿Y cómo lo sientes? A veces como vértigo. A veces como claridad. A veces como cansancio. A veces como una intuición que no sabes explicar. Lo que sueles llamar crisis, en el lenguaje de Jacobo es otra cosa: reconfiguración del campo sintérgico. No es el mundo el que se rompe. Eres tú creciendo. Quizás te esté pasando algo de esto: te agotan dinámicas que antes soportabas. Te incomodan conversaciones vacías. Sientes rechazo hacia hábitos que ya no te representan. Intuyes que algo va a cambiar, aunque no sepas qué. Te descubres más introspectivo, más sensible, más selectivo. Nada de esto es casual. Tu lattice se está reorganizando. Tu percepción está afinándose. Tu campo está haciendo espacio para una versión más amplia y auténtica de ti. Lo que vives no es el final de nada. Es el comienzo de tu expansión. Imagina que toda tu vida has mirado el mundo a través de una ventana empañada. Puedes ver, pero no con claridad. Un día, sin aviso, alguien limpia una parte del cristal. ¿Cambió el paisaje ahí fuera? No. Lo que cambió es tu capacidad de ver. Eso es la teoría sintérgica en acción. Eso es lo que estás viviendo. La pausa del capítulo anterior fue el paño que tocó el cristal. Esta reorganización interna es la claridad que empieza a entrar. Siéntate en silencio un momento, elige un objeto sencillo frente a ti: una taza, una planta, una lámpara. Obsérvalo como si fuera la primera vez que lo ves. Pregúntate internamente: ¿qué parte de lo que veo viene de mí? No busques respuesta mental. Solo siente lo que se mueve dentro de ti. Estás empezando a mirar no solo lo que ves, sino desde dónde lo ves. Hoy diste un paso enorme, entendiste que no estás padeciendo cambios externos, estás viviendo un cambio interno que transformará lo externo. Tu campo sintérgico se está reajustando. Tu percepción se está afinando. Tu realidad está a punto de reorganizarse contigo. Y en el próximo capítulo entraremos en una fase inevitable de este proceso, el desajuste, cuando tu vida ya no te queda del mismo tamaño. ¿Te has sentido últimamente como si estuvieras viviendo una vida que ya no es exactamente la tuya? Como si algo dentro de ti creciera, y lo de afuera se hubiera quedado chico. Te cuesta seguir el ritmo de las conversaciones de siempre. Las rutinas que antes eran normales ahora se sienten pesadas. Las mismas situaciones de siempre, pero tú ya no eres el mismo. No estás fallando. Estás creciendo. Y ese crecimiento, al principio,
se siente como desajuste. Es la etapa que Jacobo observó una y otra vez, el momento en el que tu percepción empieza a separarse de la estructura vieja para alinearse con la nueva. Esta transición suele vivirse como inquietud. Como si estuvieras a punto de dar un salto, pero aún no ves hacia dónde. No es un desorden psicológico. No es fragilidad emocional. Es un cambio perceptual. Tu campo interno se está expandiendo para dar lugar a una versión más auténtica de ti. Y cuando eso ocurre, la vida que construiste desde tu yo anterior comienza a sentirse ajena. Es como intentar ponerte una camisa que usabas hace años, no importa cuánto lo intentes, ya no entra. La incomodidad no está en la camisa. Está en tu crecimiento. Cuando tu conciencia se amplía, la estructura que ordena tus percepciones se mueve. Y ese movimiento se manifiesta así: desgano frente a relaciones que antes tolerabas. Irritación con hábitos automáticos. Necesidad de silencio y espacios propios. Impulso de retirarte de ambientes que ya no resuenan. Intuiciones repentinas que te invitan a cambiar cosas pequeñas. Sensibilidad aumentada. Rechazo a vivir en piloto automático. No es que todo vaya mal. Es que tu campo ya no puede sostener la versión antigua de ti. Estás cambiando de nivel. Y los niveles no son compatibles entre sí. En esta fase se siente una mezcla muy particular. Certeza e incertidumbre al mismo tiempo. La mente quiere estabilidad. La conciencia quiere expansión. Entonces aparecen preguntas: ¿por qué ya no disfruto lo de antes? ¿Por qué me siento desconectado? ¿Por qué estoy tan sensible? ¿Qué me pasa? Lo que te pasa es simple y profundo: tu percepción se está afinando. Y para afinar, primero tienes que romper lo que ya no vibra contigo. Él mismo describió esta etapa como vivir entre dos mundos: el racional, con reglas claras, y el mundo interno, que empezaba a aparecer con una fuerza imposible de ignorar. No podía explicarlo con palabras sencillas. No podía compartirlo sin ser malinterpretado. Pero sabía que no podía volver atrás. Eso es algo que todos los que despiertan comparten: una vez que ves la rendija, una vez que sientes la pausa, una vez que el campo se mueve, no hay regreso. No porque alguien te obligue. Porque ya no encajas en el antes. Si te sientes desacomodado, escúchalo bien: eso no es la antesala del proceso. Es la prueba de que ya estás dentro del proceso. No todo el mundo lo reconoce. No todo el mundo está listo. Pero tú sí. Por eso estás aquí. Por eso estas palabras te alcanzan justo ahora. Cierra los ojos unos segundos, lleva tu atención a la sensación más presente en tu cuerpo: tensión, calor, cansancio, nudo en el pecho, lo que sea, nómbrala mentalmente: esto también es parte de mi expansión. Respira 3 veces suave, no intentes cambiar la sensación. Solo permítele existir. La resistencia congela el proceso. La presencia lo transforma. Estás atravesando algo que Jacobo conocía muy bien: la ruptura suave de la forma antigua. No estás perdiendo tu vida. Estás ganando espacio interno, espacio para ver, para sentir, para habitar la versión de ti que siempre estuvo allí, esperando este momento. En el próximo capítulo entraremos en uno de los puntos más delicados del viaje: la señal que solo aparece una vez antes del cambio profundo. Hay instantes que son tan breves, pero tan nítidos, tan intensos, que dejan una huella que no puedes explicar. Quizás lo viviste como un déjà vu profundo. Como un segundo en que el tiempo pareció detenerse. Como un pensamiento que llegó con tal fuerza que te cambió por dentro. Ese instante diminuto, casi secreto, es lo que Jacobo definía como la señal antes del cambio. Aparece solo una vez. No porque sea privilegio de unos pocos, sino porque basta con vivirla una sola vez, para que tu realidad empiece a reorganizarse desde adentro. Es un umbral. Una grieta luminosa. Un aviso silencioso. Tu percepción está lista para ampliarse. No es un mensaje mágico que cae desde el futuro. No es una casualidad. No es un truco de la mente. Es tu propio campo sintérgico reorganizándose.
Es tu interior alineándose con una versión más auténtica de ti. Es tu conciencia moviéndose hacia adelante y dejándote una marca para que puedas reconocer el punto exacto del giro. La señal no te pasa. La señal eres tú, en un nivel más profundo, manifestándose un segundo por delante. En los casos que Jacobo estudió, la señal siempre tenía 3 características. Es breve. Dura segundos. Pero en esos segundos algo dentro de ti despierta, es clara. No necesitas entenderla. La sientes. Es un clic interno. Una especie de es esto, sin saber explicar qué es esto, es irrepetible. Puedes tener muchos momentos profundos. Pero la verdadera señal aparece una sola vez antes del cambio real. Si algo se repite, ya no es señal. Es consecuencia. La primera vez abre la puerta. Las siguientes solo confirman que ya entraste. Puede presentarse como un silencio cargado de significado. Una intuición que te eriza la piel. Una pausa en la que el mundo se queda sin ruido. Una sensación de conexión total, aunque dure un segundo. Una claridad repentina que te hace mirar tu vida distinto. Un recuerdo de algo que nunca viviste. Pequeño e inmenso a la vez. Íntimo, pero absoluto. Fugaz, pero inolvidable. Antes de un salto de percepción, la latiz necesita reacomodarse. Ese reajuste genera un destello. Un instante en el que tu campo interno se alinea con la versión de ti que está emergiendo. Ese destello es la señal. No anuncia el futuro. Muestra que una parte de tu conciencia ya llegó al lugar hacia el que te diriges. Es una memoria anticipada. A los 17 años, Jacobo tuvo su señal. Esa visión de la red luminosa que conectaba todo. Duró un segundo. Nada más. Pero ese segundo definió su destino. Desde ese momento ya no pudo vivir como antes. Su camino quedó marcado. Su búsqueda se volvió inevitable. Dedicó su vida entera a entender lo que vio en ese instante. Piensa ahora en tu historia. ¿Hubo un momento pequeño que te cambió para siempre? Tal vez fue hace años. Tal vez fue hace poco. Tal vez está por ocurrir. Si ya lo viviste, tu cambio ya se inició. Si aún no lo reconoces, te estás acercando. Lo esencial es esto. Cuando la señal vuelva a rozarte, aunque sea una vez más, la reconocerás. Respira lento, recuerda la palabra que elegiste en el primer capítulo, deja que esa palabra se sienta como una llave interna, pregúntate por dentro, ¿qué se está reorganizando en mí ahora mismo? No busques una respuesta lógica. Solo permite que algo, una sensación, una imagen, un recuerdo, aparezca. Estás afinando tu capacidad de notar lo sutil. Estás preparando el terreno para reconocer la señal cuando llegue. La señal no es un enigma que debas resolver. Es una invitación que debes reconocer. Y estás cerca. Muy cerca. En el siguiente capítulo, veremos qué ocurre después de esa señal. Cómo la vida se llena de puertas invisibles que solo puedes ver cuando tu percepción ya cambió. ¿Te ha pasado que, después de un momento de claridad interior, empiezas a notar cosas que antes parecían insignificantes? Una conversación que se queda dando vueltas en tu mente. Una coincidencia demasiado precisa. Una oportunidad que jamás hubieras considerado, y que ahora resuena. Eso no es azar. Son puertas. Puertas que siempre estuvieron allí, pero que tu percepción no podía registrar. Hasta que tu campo interno empezó a cambiar. La realidad no se acomoda desde afuera. Se revela cuando tú te reordenas por dentro. Este capítulo es sobre esas puertas. Sobre cómo reconocerlas. Y por qué tanta gente las ignora. Recuerda al hombre que conoció Jacobo, aquel que vivía la pausa en su pueblo remoto. Dijo algo invaluable. Después de cada pausa, la vida me mostraba una puerta que antes no veía. Ahí está la clave. La vida no te empuja. Te muestra puertas. Tú decides si las cruzas. Esa es la esencia del cambio consciente. No esperes fuegos artificiales.
Las puertas de la conciencia son sutiles y cotidianas. Pueden aparecer como un pensamiento nuevo que insiste. Un impulso interno para cambiar algo pequeño. Una oportunidad que se repite. Un final que ya no puedes evitar. Una persona que llega en el momento exacto. Un libro, un vídeo, una frase que te sacude. La señal te prepara. La puerta te invita. El cambio lo decides tú. El orden es siempre el mismo. Reorganización interna, señal, puertas. Si intentas ver las oportunidades antes de que tu campo se ajuste, no las reconocerás. Es como intentar leer con los ojos cerrados. Cuando la conciencia se abre, el mundo se abre con ella. Jacobo lo observó una y otra vez. Mucha gente recibe la señal. Siente la pausa. Vive el desajuste. Pero no cruza ninguna puerta. La razón es simple. La mente confunde expansión con peligro. Protege lo conocido, aunque duela. Asocia lo desconocido con amenaza. Y hace todo lo posible para mantenerte en el mismo lugar. La mente quiere continuidad. El alma quiere expansión. Las puertas están justo en medio. Piensa si algo de esto te ocurrió últimamente. ¿Sentiste ganas de cambiar algo pequeño? Tu habitación, un horario, un hábito. No es trivial. Es una puerta, una conversación te dejó inquieto. Como si a través de palabras simples, algo en ti hubiera despertado, algo terminó casi solo. Relación, trabajo, rutina. No es solo un final. Es redirección, una idea no te suelta. Vuelve una y otra vez, sin razón aparente. Es coordenada, te cruzaste con un mensaje en el momento justo. No fue casualidad. Fue puerta. Recuerda esto, las puertas siempre llegan después de la señal. Nunca antes. Tu percepción solo puede registrar aquello para lo que ya desarrolló estructura interna. La vida no te entrega lo que deseas sin más. Te muestra lo que ya estás en condiciones de sostener. Por eso algunas cosas tardan. Y otras llegan antes de lo que esperabas. No es castigo ni favor. Es ajuste fino entre tu campo interno y tus experiencias externas. Cierra los ojos unos segundos, vuelve a tu palabra interna del primer capítulo, pregunta por dentro, ¿qué puerta me está mostrando la vida ahora mismo? No fuerces imágenes, permite que la primera intuición, por pequeña que sea, aparezca. No la juzgues. Solo reconoce, esto es una puerta. La señal fue el permiso. Las puertas son la invitación real. Y tú ya estás en la fase en que la vida comienza a mostrártelas con claridad. En el próximo capítulo vamos a ver el gran desafío del proceso. Cuando la mente, asustada por tanto movimiento interno, intenta frenarte justo antes del salto. ¿Te has dado cuenta de que, justo cuando algo comienza a moverse en tu vida, aparece una voz interna que te dice que no cambies nada? Espera un poco más. Ahora no es buen momento. ¿Y si te equivocas? Mejor deja todo como está. A veces susurra. A veces grita. Esa voz no es tu enemiga. Pero tampoco es tu guía. Es tu mente intentando proteger la vieja versión de ti. Para la mente, lo desconocido no es posibilidad. Es amenaza. Por eso tantas personas ven la señal, reconocen la puerta. Y aún así retroceden. El ser humano no teme tanto a la oscuridad. Teme a lo impredecible. La mente está programada para elegir lo conocido. Aunque duela. Antes que abrirse a algo que no puede calcular. Prefiere una vida pequeña, pero controlable. A una vida más grande que no domina. Cuando la señal aparece y tu campo interno empieza a expandirse, ocurre algo muy humano. El alma avanza. La mente retrocede. Ahí nace la tensión que sientes. Aunque no comprenda qué pasa, la mente percibe que algo se está moviendo dentro de ti. Y reacciona, te dice que no es el momento. Trae recuerdos de cuando las cosas salieron mal. Agranda los riesgos. Minimiza tus intuiciones. Te distrae. Te hace dudar de lo que ya sentiste con claridad.
La mente genera ruido para no escuchar el movimiento interno. Pero el cambio no es mental. Es perceptual. Es el campo sintérgico reorganizándose. La mente no puede detener ese movimiento. Solo puede intentar demorarlo. Hay algo liberador aquí. El miedo que aparece antes de un cambio profundo no es señal de peligro. Es señal de expansión. Es la prueba de que estás cruzando un límite interno. El eco de una estructura que se está desarmando para construir algo más grande. Imagina que viviste toda tu vida en una habitación pequeña. El mundo exterior siempre estuvo ahí. Pero tus ojos se acostumbraron a las paredes. El cambio es la puerta que se abre. El miedo es solo la impresión de ver un espacio más amplio. La puerta no te obliga. Tampoco se cierra. Espera. La mente vive del pasado. El alma vive del potencial. La mente solo puede proyectar lo que ya conoce. Por eso teme. Pero tu percepción profunda sí sabe hacia dónde te estás expandiendo. Por eso, aunque no lo entiendas, lo sientes como verdad. La mente pregunta, ¿y si sale mal? El alma responde, ¿y si por fin es el momento? En todos los caminos de expansión aparece la misma dinámica. Señal, puerta, miedo, elección. Quienes retroceden no lo hacen por falta de señales. Retroceden porque interpretan el miedo como prohibición, cuando en realidad es solo un indicador, estás cruzando un umbral. Cierra suavemente los ojos, trae a tu mente algo que hoy te da temor cambiar, repite internamente, esta sensación es espacio para mi expansión. Respira 3 veces lento, observa si algo, aunque sea mínimo, se afloja. No necesitas eliminar el miedo. Solo dejar de obedecerlo ciegamente. Ahora sabes algo crucial, tu expansión no depende de que desaparezca el miedo, sino de que no te arrodilles ante él. Estás en el punto donde muchos se detienen. Justo ahí es donde tú estás aprendiendo a avanzar. En el próximo capítulo veremos qué ocurre cuando ya no hay vuelta atrás. Cuando tu realidad comienza a cambiar sin que hayas hecho nada afuera. Eso es la reconfiguración. ¿Has sentido últimamente que, sin que hayas hecho grandes movimientos externos, algo se acomoda por dentro? No sé qué es, pero algo es distinto. Frases, miradas, decisiones pequeñas te afectan más que antes. Te invade un cansancio raro. Como si estuvieras dejando de cargar algo muy pesado. Aunque no sepas qué era. En el lenguaje de Jacobo, esto tiene un nombre, reconfiguración interna. No es una emoción pasajera. No es una fase de baja vibración. Es un cambio profundo en la forma en que percibes y te relacionas con la realidad. Tras la señal, tu campo sintérgico no vuelve al punto anterior. Empieza a moverse, a afinarse, a alinearse. Tú lo sientes en una intuición más clara. Una sensibilidad más alta. Una incomodidad creciente con lo viejo. Una necesidad de autenticidad. Un deseo de simplicidad. Fuera, todo parece casi igual. Dentro, nada está como antes. Lo sólido se ablanda. Lo confuso se aclara. Lo que dolía, pesa menos. Lo que tolerabas, ya no cabe. Cuando empieza, ya no se detiene. No porque decidas cambiar tu vida, sino porque en un nivel profundo ya dijiste que sí. Dijiste que sí a ver más. A sentir más. A ser más honesto contigo. Tu alma aceptó la expansión. Antes de que tu mente se diera cuenta. Tu tolerancia a lo innecesario baja al mínimo. Tu intuición se vuelve una guía real, no un detalle. Deseas menos ruido, menos drama, menos desgaste. Llegan sincronías que ya no puedes ignorar. Pierdes interés por perseguir cosas que antes te obsesionaban. Sientes un vacío que no duele, es espacio. No estás quedándote sin nada. Te estás quedando sin lo que ya no vibraba contigo. La reconfiguración no destruye. Acomoda. Jacobo observó lo mismo una y otra vez. Primero cambian las percepciones. Después cambian las circunstancias. Primero cambia la vibración.
Después cambian los resultados. La reconfiguración interna crea un mapa nuevo. Y la vida, poco a poco, empieza a seguir ese mapa. Personas que se alejan. Otras que llegan. Oportunidades que aparecen. Situaciones que dejan de repetirse. No es magia. Es coherencia. Esta es la fase en la que muchos dicen: siento que me estoy volviendo otra persona. Y es verdad. No estás volviéndote extraño. Te estás volviendo más tú. No estás perdiendo identidad. Estás recuperando coherencia. Estás entrando en la antesala energética de un salto. Cierra los ojos, coloca una mano en tu pecho o en tu abdomen, pregunta en silencio: ¿qué parte de mí ya se está reconfigurando? No respondas con la mente, deja que tu cuerpo te lo muestre, una imagen, una emoción, una memoria, una frase. Lo que aparezca, aunque parezca pequeño, forma parte del cambio. La reconfiguración no es caos. Es orden nuevo. Todo lo que está cambiando dentro de ti tiene un propósito. Prepararte para el momento en que tu campo y tu vida se alineen en un punto clave. El umbral. En el próximo capítulo te ayudaré a reconocer ese punto. Porque cuando pisas el umbral, sabes que algo está a milímetros de cambiar. Hay momentos en la vida en los que no estás en crisis. Pero tampoco en calma total. No es caos. No es estabilidad. Es un entre. Un pasillo silencioso donde nada termina de definirse. Pero todo parece a punto de revelarse. Ese espacio es el umbral. Si lo estás sintiendo, significa que tu vida está muy cerca del giro. Mucha gente cree que los grandes cambios llegan con explosiones, dramas o decisiones extremas. Jacobo descubrió lo contrario. Lo verdaderamente importante ocurre en silencio. Antes de que la vida cambie por fuera, aparece una calma extraña adentro. Un vacío suave. Una sensación de estar en pausa. Pero no roto, sino expectante. Es un silencio lleno de vibración. Estas son algunas señales que se repiten en quienes están a punto de un salto. Te sientes separado de tu versión anterior. No la rechazas, pero sabes que ya no eres esa persona. Repetirlo de siempre pierde sentido. Conversaciones, hábitos, lugares, se sienten ajenos, aumenta tu sensibilidad a lo sutil. Pequeños gestos te llegan profundo. Las sincronías te hablan, te vuelves más introspectivo. No estás huyendo. Estás preparándote, la vida marca ritmos. Encuentros casuales, despedidas inevitables, mensajes oportunos, cansancio profundo mezclado con claridad. No estás agotado. Estás soltando. Tu campo interno ya no sostiene la estructura anterior. Está pidiendo otra cosa. La expansión no sucede porque toca. Sucede porque tu conciencia ya no puede seguir fingiendo que no sabe. Es como si tu alma dijera: hasta aquí con lo viejo. A partir de ahí, la realidad empieza a alinearse con esa decisión profunda. No estás perdiendo nada esencial. Estás ganando espacio. Cuando el umbral se fortalece, cuando ese silencio nuevo se vuelve familiar, ocurre algo definitivo. La señal aparece una segunda vez. Y solo una. No lo hace para prepararte. Esta vez, lo hace para confirmarte. Ya estás listo. Es un instante en el que todo vibra contigo. No lo entenderás con la mente. Lo reconocerás con el corazón. Tu palabra interna comenzará a vibrar. Como si se encendiera por dentro. Ese será el aviso. Has cruzado el umbral. Esta noche, haz esto. Apaga las luces, siéntate en silencio durante 3 minutos, repite internamente tu palabra, pregunta suave. ¿Estoy ya en mi umbral? No esperes respuesta. Solo siente. El umbral no se piensa. Se reconoce. Si estás sintiendo introspección, sensibilidad, vacío suave, claridad mezclada con inquietud, es muy posible que ya estés en el borde de tu cambio. El umbral no es un lugar físico. Es un estado interno.
Y tú ya lo estás habitando. En el último capítulo vamos a entrar al punto culminante de este viaje. La señal final. La activación de tu palabra. Y el inicio consciente de tu nueva versión. ¿Puede un solo momento cambiar el rumbo de tu vida? Sí. Pero no porque el momento sea importante, sino porque tú ya estás listo. Ese segundo en el que tu percepción no puede seguir viviendo en la vieja estructura. Ese segundo en el que algo se abre adentro y ya no vuelve a cerrarse. Es la señal final. La señal que aparece una vez más después de la primera. Para marcar el verdadero inicio de tu expansión. Y este viaje te ha traído hasta aquí. Después de la pausa. Del desajuste. De la señal. De las puertas. Del miedo. De la reconfiguración. Del umbral. Llega un punto en el que tu campo interno deja de resistirse. Y se rinde al movimiento natural de la conciencia. Es un segundo. Un gesto interno. Un clic. Nada afuera explota. No hay dramatismo. Hay algo más grande. Coherencia. De repente, ves tu vida desde un lugar más amplio. Y sabes. Es ahora. Al principio de este viaje, elegiste una palabra. No por azar. No para un simple juego. Esa palabra era una semilla. Una intención. Una señal de que estabas dispuesto a resonar con algo más profundo. Ahora, en este punto, esa palabra deja de ser idea. Y se convierte en vibración. No la repites. Te atraviesa. Se siente como un recordatorio. Un hilo que une tu yo anterior con tu yo que despierta. No necesitas explicarla. La entiendes con el cuerpo. Puede manifestarse como una certeza tranquila que no depende de pruebas. Una vibración interna imposible de ignorar. Un pensamiento que suena distinto a todos los demás. Una pausa más viva que cualquier ruido. Un instante en el que sientes, estoy exactamente donde debo estar. La señal final no anuncia el cambio. Es el cambio. No tienes que buscarla. Te encuentra cuando tu campo ya está preparado. Lo más profundo es esto. No tienes que forzar nada. No tienes que empujar. No tienes que demostrar. Tu conciencia hace el trabajo. Tu vida empieza a organizarse de acuerdo con tu nueva vibración. Después de la señal final, toma forma la decisión que antes no podías tomar. Llegan personas alineadas a la nueva versión de ti. Se disuelven vínculos que ya no pueden sostener tu expansión. Aparecen caminos que parecían invisibles. Empiezas a actuar desde un lugar más auténtico. No porque te conviertas en alguien nuevo de la noche a la mañana, sino porque, por fin, empiezas a ser tú con menos miedo. La señal no te cambia. Te revela. Haz esto ahora mismo. Cierra los ojos un momento, repite internamente tu palabra, lleva una mano a tu pecho, pregunta en silencio. ¿Estoy listo para reconocer mi señal final? Quédate unos segundos ahí. No busques nada. Solo escucha. Si algo se mueve, aunque sea leve, el proceso ya está en marcha. Este especial no es solo información sobre la obra de Jacobo. Es un puente entre su legado y tu camino. Desde ese lugar, quiero dejarte una bendición. Que tu conciencia se abra sin miedo. Que tu percepción reconozca la señal cuando llegue. Que tu palabra sea faro y ancla. Que las puertas que la vida te muestre encuentren en ti el valor para cruzarlas. Que tu expansión sea suave, profunda y exacta. Que recuerdes siempre que no estás perdido. Estás despertando. Y cuando la señal final aparezca, porque aparecerá, que la recibas sin duda, sin resistencia, como quien reconoce a un viejo amigo. Si este viaje en honor a Jacobo Greenberg resonó contigo, si sentiste que algo se movió por dentro, te invito a suscribirte de forma consciente, no automática. Como un acto interno que dice: elijo seguir despertando.
Y si quieres, comparte en los comentarios tu palabra. Será tu declaración silenciosa, tu anclaje, tu forma de decir: llegué hasta aquí. Y desde aquí, ya no hay vuelta atrás.